Bueno, muy bien, 11 30 56 1200. Ese es nuestro número de WhatsApp. Las imágenes que estabas viendo antes del corte, mientras hablábamos con nuestra amiga Claudia Sastre desde Epuyén, eran muy complicadas. No sé si te acabo de pasar también un videito recién y te pido disculpas. Juan, Tommy allí, que están haciendo lo mejor para que este trabajo que hacemos en conjunto salga también lo mejor posible. Es la cantidad, ver la cantidad de bosques nativos que se están prendiendo fuego. Hay factores, obviamente, que inciden en la expansión de los incendios. A ver, ayer hablaba con Alejandro Fortunata, te decía, nuestro amigo ingeniero agrónomo, y me surgió plantear este tema. Por supuesto, enseguida tomó la iniciativa y me mandó algunos tips o sugerencias como para hablar del tema, cómo influye, por ejemplo, la estructura del árbol, la densidad del bosque, si es muy abierto, si es muy cerrado, presencia de material muerto, que entiendo se refiere cuando son pinos a las piñas o a las hojas o ramas secas. Todo esto alimenta permanentemente el fuego, sin olvidarnos el calor, la irresponsabilidad humana, el viento y cuántas cosas más, ¿no? Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Hola, buen día, buen día. Un tema sumamente preocupante y sumamente interesante. La estructura del árbol tiene una connotación decisiva en dónde se inicia, cómo se propaga y cómo se intensifica el fuego. Vos sabés que para que ocurra un fuego necesitamos tres elementos primero fundamentales, que son el combustible, que en este caso sería la madera, el comburente, que es el oxígeno, y después la temperatura que genera el punto de ignición de acuerdo a cualquier material. No es lo mismo prender un papel, una hoja o un durmiente de madera, o un tirante de madera, una puerta. Todos tienen diferentes puntos de ignición. Y va a depender de esa temperatura, que a veces, cuando se conjugan las tres, se genera lo que llamamos nosotros en la parte de fuego, que es la reacción en cadena. Y ahí se prende fuego. ¿Qué puede decir, como vos dijiste, a través de la acción humana, que es la mayoría de las veces, negligencia humana? Puede ser por un rayo, puede ser por un vidrio de una botella que se cayó en el bosque o en el campo y se prendió fuego. Es decir, hay un montón de elementos. Pero la estructura del árbol, no hay duda que juega un papel preponderante. Primero se va a prender los árboles o arbustos bajos, que son que las ramas llegan a tocar el piso, y cuando el piso ya está ardiendo porque se prendió fuego la hojarasca, el pasto seco, etcétera, 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 más en lugares donde hay baja humedad relativa y escasas precipitaciones, se va prendiendo fuego ese pasto. Las ramas de esos arbustos bajos o árboles bajos también van generando lo que nosotros llamamos una columna ascendente de fuego, y va a llegar a las copas altas. Es decir, que va a depender del volumen de esa copa, de la masa de la copa, de la estructura del árbol. Si el árbol es globoso, como esos dibujitos que hacíamos de chicos dibujando una manzana, un árbol de manzana, o un pino que uno se lo hace estilizado, largo, etc. También depende no solamente la forma, sino la densidad de hojas. Cuanto más hojas tiene, más material combustible tiene y más posibilidad tiene de propagación. A ver, Porque lo grave de todo esto... déjame preguntarte esto. Hablamos Dale. de árboles, de pinos, que, digamos, quizás más arriba o en las copas o demás, no está seco y está verde. ¿Eso también arde, por decirlo de alguna manera? Y por supuesto, no va a arder De la misma manera. de la manera tan explosiva como puede ocurrir a algo seco. Una madera seca, por supuesto, arde mucho más fácil, Claro. pero como la temperatura ya va existiendo en esa famosa columna de fuego vertical, va secando la humedad que tiene propia la El hoja árbol, y lo claro. va prendiendo fuego. Vos pensás que los pinos
tienen hojas alargadas, finitas, nosotros les llamamos aciculares, porque parece como si fuera un alfiler, y eso hace que tengan menos volumen de agua. No es como como una hoja carnosa, una hoja grande de un plátano o de un cactus, que puede tener una hoja mucho más extendida, o de las zonas tropicales que requieren mayor área foliar, sino que son plantas que tienen hojas muy finas porque están acostumbradas a tener poca humedad en el suelo y por lo tanto reducen su capacidad de transpiración, y esa ventaja que podría tener poder vivir con esas hojas en lugares de baja humedad relativa y de escasas precipitaciones, a su vez son concomitantes en que se ocurra un problema de desencadenar el fuego en forma mucho más agresiva que en otro tipo de lugares. Por eso los pastos secos, los pastos en general, se prenden con mucha facilidad. Claro. Te cuento algo que curiosamente nos pasó hoy. Generalmente los grandes calores y los grandes incendios en verano deberían darse en lugares más calurosos, como por ejemplo en Corrientes, ¿no? Y déjame que termino para contarte que ya pasó, hace 2 años Corrientes casi se prende fuego toda, ¿no? Hoy en Corrientes cubrimos las intensas lluvias que se están dando, las inundaciones, los vientos, y en el lugar que debería ser quizás más fresco, con menos probabilidad de incendios, es la Patagonia. Digo, se está dando vuelta el clima, se está dando vuelta el mundo, no sé si entendés lo que quiero explicarte. El lugar más caluroso, Corrientes, lluvias, inundaciones, evacuados, voladuras de techos. El lugar quizás más fresco, la Patagonia, ardiendo impresionantemente. Bueno, por supuesto que el cambio climático influye en todo lo que vos estás mencionando, Bien. pero hay algo a tener en cuenta que ocurre en el sur, que es gravitante, que es la velocidad del viento y las altas temperaturas y la amplitud térmica, altas temperaturas de día, bajas temperaturas a la noche, excesiva velocidad del viento y una sequía absoluta. Es decir, la sequía que está viviendo el sur desde hace muchos años, porque el año pasado, no sé si vos recordás, ocurrió el mismo problema. Yo estuve en el Bolsón y estuve en el Hoyo de Puyén y estuve ahí en Lago Puelo, porque me gusta mucho el sur y generalmente vacaciono en esas zonas. Tengo colegas amigos y justamente lo hablábamos, que cómo se iban combinando las circunstancias, las variables, para que realmente el sur hoy por hoy sea un polvorín. Y vos mencionaste Corrientes, donde tenemos una pluviometría anual de arriba de 1.100, 1.200 milímetros, mientras en el sur tenemos 250 o 200 milímetros de lluvias anuales a lo largo de los 365 días del año. No existe el agua. Y no es como Mendoza, que podemos tener acequias, que podemos tener riegos, que podemos tener sistemas productivos. Ahí son la mayoría campos o nativos, que es lo más peligroso, perder el campo nativo. Yo no sé si la gente, las autoridades, el público en general se da cuenta de lo que es perder la producción de plantas autóctonas. La producción de plantas autóctonas son las que generan la heterogeneidad del bosque, la diversidad de especies, favorecen el clima, evitan en cierta forma el cambio climático. Nosotros eliminamos ese tipo de plantas, plantamos pino Oregon, por ejemplo, que es el pino predominante de la Patagonia, introducimos plagas nuevas, introducimos una especie desconocida para el ambiente y generamos todo un ambiente propicio, que por supuesto es muy buena la madera, pero nos trae otro tipo de inconvenientes como este tipo. Vos pensás que un bosque nativo es un bosque natural, como dice la palabra, donde está raleado, es heterogéneo, copas altas, copas bajas, etcétera, etcétera, con un monte natural implantado. Vino una persona, plantó 5.000 plantas en 1 hectárea, en una ladera de montaña, a 1 metro de distancia entre plantas. Es como si vos huyese puesto un ladrillito al lado del otro. A ver, digo, como Cuando pasa, se por prende ejemplo, fuego, se te queman todos los ladrillos. Claro, como pasa, por ejemplo, en la Ruta 14, yendo hacia Entre Ríos y Corrientes, la cantidad de árboles que hay
digo, salvando la distancia, ¿no? Plantados que son para comercializar, pero te agarra Claro. fuego uno y chau, digamos, es como un efecto dominó, Alejandro. A vos que te gusta la Mesopotamia, habrás visto todavía, además de eso, que hay como mangrullos, como torres, Sí, donde hay un mira. tipo observando dónde se prende un foco de fuego. Primero porque pueden perder toda la producción que demoró 8, 9, 10, 15 años en lograrse en una noche. Entonces, Mm, ya ellos generan sistemas de alarmas para proteger ese tipo de cosas. mm, En el sur eso no ocurre. mm, En el sur eso no ocurre. No hay un solo organismo que controle y evite que eso ocurra. Y entonces cualquier vándalo, cualquier persona inexperta que hizo un fogón para instalar una carpa, prende fuego cientos de miles de hectáreas. Cientos de miles de hectáreas. Es algo irrecuperable. Es decir, mm, cuando uno toma magnitud del problema, porque por supuesto que una casa es terrible que se queme, mm, pero con ayuda, con créditos, con buena voluntad, con esfuerzo y sacrificio, se puede construir. mm. Pero un bosque nativo perdido es A irrecuperable. ver, 3.500 hectáreas están hablando por estas horas de tierra quemada. Sí. Eh, ya me desilusionás porque me decís que es muy difícil de reconstruir. ¿Cuánto tiempo podría volver a reverdecer, por decirlo de alguna manera? Reverdecer va a reverdecer rápido porque lo que va a generar esa temperatura es la germinación de las semillas que quedaron enterradas en el suelo, tanto de especies herbáceas como pueden ser los pastos, a de algún tipo de arbusto. Pero los árboles, llamale un coihue o las cañas, o llamale una mara o ese tipo de especies autóctonas de maderas de alto valor, prácticamente yo creo que un par de generaciones no la van a ver. Mm. Y generaciones, y esto que te estoy diciendo es súper triste. Es súper triste. Sí. A mí me angustia mucho. Veo el esfuerzo humano que hacen los brigadistas, Mm. los bomberos voluntarios de la zona, los propios voluntarios que se van adosando porque ven la realidad de sus vecinos. Y eso, realmente, que nosotros no tomemos una medida concreta para que esto no ocurra el año que viene, año a año se ve. No solamente en el sur, se ve en Córdoba, se ve en Santiago del Estero, se ve en San Luis, se ve en diferentes regiones que no tenemos armado una infraestructura para poder resolver este problema. Eh, no, no, me queda, me quedo un poco sin palabras, ¿no? Porque el panorama es absolutamente desolador, como esta imagen que estamos viendo ahora, ¿eh? Claro. Absolutamente desolador. Uno, Mira, sí, yo le encuentro algo positivo, aunque vos no creas a todo esto, mira, a ver, me interesa, obvio. año a año la gente va tomando conciencia. Mm, Antes los incendios, la mayoría eran accidentales, un pucho, un vidrio, un fogón mal apagado. Hoy por hoy eso se ha controlado mucho, ya la conciencia del montañista es otro, el traer el residuo de la montaña ya está aprendido, hay un montón de cosas beneficiosas. Lo que debemos controlar son factores extemporáneos, como puede ser un vándalo, como puede ser un sinvergüenza que cree que está consiguiendo beneficios para él o para terceros y realmente no se está dando cuenta que el que más se va a perjudicar es él. mm. Porque yo escucho un montón de teorías de inmobiliarias, de teorías de usos de campo, de teorías de falsos mapuches, un montón de cosas. Realmente no sé, no tengo la respuesta a eso. Mm. Pero todo eso afecta a la comunidad. Y yo creo que la comunidad es la primera que debe defender con uñas y dientes lo que está pasando en su región, porque son los que ellos están viviendo. Cuando el día de mañana se apague el incendio o se resuelva este tema y salga de los medios de comunicación y la gente se olvidó. Sí, Y el problema puede seguir existiendo. es Por verdad, eso a mí me gustaría que nosotros concienticemos a los me chicos encanta. desde la escuela primaria, secundaria, y como enseñamos ahora que la pila hay que llevarla a un lugar destinado a poner las pilas o las baterías de los celulares, etcétera, etcétera, se enseñe también esto. Y en la medida que podamos generar conciencia, yo estoy seguro
que el argentino que es tan solidario y que lo mostró el año pasado. La cantidad de donaciones que recibieron los bomberos voluntarios, las fundaciones de ayuda contra el fuego, fue increíble, les cambió la vida. Pero ellos no quieren recibir plata, no quieren tener problemas. ¿Entendés? Es verdad. Entonces, ese tipo de cosas es a la que debemos apuntar. Hay un montón de características de los árboles que no hemos podido hablar, pero cuando vos gustes, es un tema que a mí me apasiona, Mm. porque no solamente la forma de los árboles, el follaje, la densidad, la humedad relativa, etcétera. Hay un comportamiento del fuego también determinado que hace que esa propagación sea más rápida, más uniforme. Si estamos en un bosque implantado, va a ser súper rápida y entonces hay que también generar una legislación que controle ese tipo de bosques recién implantados. Si hay bosques recién implantados, tiene que haber barreras contra el fuego, tiene que haber reservorios de agua, tiene que haber un contexto regional que Mm. apoye y colabore para evitar que esto siga ocurriendo. Sí, y algo, Ale, ya para terminar y agradecerte, fue una charla muy productiva. Algo que hay que desmitificar absolutamente. ¿Qué me pasa cuando voy, como vos decís, Mesopotamia, agarro los puentes de Zárate, Brazo Largo? Cuando estoy arriba veo en algunos lugares algunos fueguitos. Y durante muchos años, tengo 52, voy desde que tengo 5 meses. Mi papá, gente con la que viajaba habitualmente, dice, no, queman los campos para que crezcan más fuertes y esto después va a haber mejor pastura para las vacas. ¿Qué hay de verdad de esto? Bueno, en realidad eso es así. El problema que nosotros miramos siempre muy a corto plazo. Cuando vos quemás, Mm, te vuelvo a repetir, sacás toda la hojarasca seca mm, que no es palatable para la vaca no come un pasto seco, mm, come un pasto recién brotado, verde, en condiciones. Como no son campos trabajados, son campos naturales, generalmente campos de las islas, de todo el delta del Paraná, mm. generan esos pastos duros, secos y poco palatables. Ellos al quemarlo desde Misiones hasta acá es una práctica Habitual. ancestral, Ah, eso se llama rosado del campo, o sea, se genera un rosado de que es una quema parcial de sectores, brota el pasto nuevo, tierno, y y las vacas les encanta ese tipo de pasto y aumentan en kilos de carnes. mm, Eso tiene que estar totalmente prohibido y sancionado. De hecho, hay una ley de fuego que no está puesta en práctica, mm, pero tendría que ser con sanciones severas para los productores, porque los que lo prenden son los propios productores de esas regiones. mm, mm. Mira. Lamentablemente es triste. Sí, Vos pensás que tengo más de 45 años de actividad y es una actividad que yo la he visto y no te digo que la he recomendado porque no me dedico a la ganadería, mm, pero es una práctica habitual que yo la tengo como naturalizada. claro, Ver fuego significa generar un rebrote y porque le conviene al productor, etcétera, etcétera. claro. Pero a veces todo lo que le conviene al productor no le conviene al país. Claro, claro. Es muy buena observación. Alejandro, déjame agradecerte. Ha sido, insisto, muy productivo charlar con vos. Hay cosas que ni siquiera sabíamos ni me imaginaba y me has despejado muchas dudas. Y esperemos la semana que viene esto pueda cambiar. El pronóstico no es bueno, digo, hay que decirlo, el pronóstico no es bueno a los próximos días, pero bueno, hay un trabajo intenso humano que va más allá de lo político, que está allí No, no en hay la zona duda, no hay del duda, no hay Hoyo. duda. Cuando hay Y problemas la gente se une, sí, y eso. tanto políticos como gente común, y eso es muy importante. Mm, ¿Sabés lo que me gusta de esto? Cuando los políticos bajan al territorio, sí, ¿entendés? sí. Cuando bajan al territorio y ven realmente el drama en carne viva. De esa Mm, manera toman conciencia a veces de que no están haciendo las cosas como corresponden. ujú. Te mando un abrazo, Alejandro, como siempre. Encantado como siempre hablar con Que vos. siga muy bien. Alejandro Un Fortunata, gusto, hasta ingeniero luego. agrónomo, nos ha dado explicación que realmente
vale la pena escuchar. Y después lo vamos a subir a las redes, esta nota, a Modo Periodista en Facebook, a Pablo Sigliuti en YouTube y también, por supuesto, Argentinísima Satelital.